Señor, te damos gracias en esta tarde por lo inmenso de tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estemos reunidos en este lugar para compartir un tiempo de tu palabra. Te ruego, amado Dios, que nos des el tino, la sabiduría y la dirección para poder compartir esta parte de conocimiento que viene de tu corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú des a mis hermanos amplitud de criterio y de entendimiento para que todo lo que digamos, aprendamos y escuchemos sea dirigido por tu Espíritu Santo y nos ayude a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos en el llamamiento. Todos sabemos que tenemos un llamamiento. Esto lo hablamos el otro día, pero vamos a hacer un poco de un repaso. Porque 2 semanas es muy difícil volver a recordarlo, ¿no? Ahora, todo llamamiento es un anhelo de parte de Dios para nosotros, nos llama con propósito. A cada uno Dios lo llamó para algo. No hay nada en este mundo que sea por casualidad. En las cosas de Dios no hay casualidad, hay causalidad. Si nosotros analizamos los grandes llamamientos, por ejemplo, podemos hablar de uno de los grandes llamamientos. Juan el Bautista. Dios lo llama desde antes del nacimiento de Jesús, porque Juan era mayor que Jesús. Y dice que el Espíritu Santo, cuando María se juntó con Elizabeth, dice que el niño saltó en el vientre con la visitación del Espíritu de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros, aunque a lo mejor en el vientre de nuestra madre no hubiéramos saltado, pero Dios tenía, dice la palabra del Señor del salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea que Él nos conoce desde antes que fuéramos un feto. Cuando recién hubo fecundación, ahí empezó Dios a conocer y a dirigir nuestra vida en propósito. Ahora, cuando llegamos al nacimiento, el propósito es firme. Ahora, el tema es que como hasta lograr ser un discípulo tenemos libre decisión. Lo hacemos o no lo hacemos, es una decisión personal. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro llamamiento y lo llevamos a cabo, entonces se cumple plenamente, el propósito se cumple en nuestra vida. Juan el Bautista fue preparado desde su gestación, durante más de 30 años fue preparado, y ¿cuántos saben? Bueno, creo que todos saben cuánto duró su propósito, que fue preparar el camino. ¿Cuánto? No, 6 meses. 6 meses. 6 meses de ministerio para cumplir el propósito. Juan el Bautista. Entonces, muchas veces decimos, ¿y cuál es mi propósito? Dios te habla, ¿cuál es tu propósito? Y se manifiesta a través de tu característica. Ahora, ¿lo hacemos realidad o no lo hacemos realidad? Eso depende de usted y de mí. Porque la Biblia lo dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Para ser escogido no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de mí aceptar, llevar adelante a cabo el propósito de Dios en mi vida. Ahora, de eso hablábamos el otro día y empezamos a hablar de lo que significa el éxito, el éxito en el cumplimiento del propósito con el que fuimos llamados. ¿Qué necesitamos para alcanzar el éxito? Yo aquí puse 4 cosas. A lo mejor ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Primero, santidad. Santidad.
¿Qué es santidad? No es la inmaculez de una persona que no peca, todos pecamos. La santidad es saber para qué nos llamó el Señor, apartado con propósito. ¿Para qué me llamó? Estoy apartado. Ahora, santidad también implica no practicar el pecado. No pecar, sino no practicar el pecado. Que son dos cosas diferentes. Lo otro es decisión. Yo tengo la decisión de llevar a cabo mi vida, de cumplir el propósito de Dios conmigo. Tomo esa decisión, acepto el desafío y me decido a servir a Dios. Lo otro es perseverancia. En el camino encontramos un montón de dificultades, un montón de desencuentros, un montón de peleas, discusiones, guerras espirituales. El tema es perseverar en el llamado. Esas tres cosas, como resultado, tiene el éxito. Si usted y yo queremos tener éxito, tenemos que tener santidad, decisión y perseverancia. Tres cosas importantes. Santidad, decisión y perseverancia. Cuando hablamos de la práctica del pecado, tiene una raíz la práctica del pecado. Y es los pecados no confesados. Es como una bolsa de pus en la vida del ser humano. Los pecados no confesados. Yo peco cotidianamente, todos. Pecamos cotidianamente. Ahora, hay prácticas de pecado que es donde está el problema. Hay veces que se acostumbra, el apóstol Pablo habla de conciencias cauterizadas. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, no tiene conciencia, le da lo mismo. Claro. La conciencia es la alarma que tenemos, humanamente hablando, a nivel alma, en lo que estamos, en qué estamos mal. Es la alarma, para ahí no. No es, comúnmente se dice la vocecita que te dice no lo hagas. Exactamente. Entonces, hay gente que tiene la conciencia cauterizada, que le da lo mismo, porque ya se acostumbró, es parte de su vida. Hace mucho tiempo, el pastor José Figueroa contaba que tenía un perro. Es una historia, no es que él tenía un perro. Y cada vez que ladraba el perro le pegaba. Entonces cada vez que el perro ladraba, ¡tuc!, le pegaba. Cada vez que ladraba, ¡tuc!, le pegaba. Hasta que un día el perro no ladró más, por miedo a que le peguen. Y un día se metió un ladrón y el perro no ladró. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que le pegas tanto a tu conciencia que termina por no hacerte la luz roja. Entonces es como un perro enmudecido, porque es parte de nuestra naturaleza, es lo que el Espíritu de Dios nos deja en nuestra alma. No, ahí no, la conciencia. Entonces hay gente que tiene la conciencia cauterizada y sabe que tal cosa es pecado, pero como ya se acostumbró a ese pecado, y como no fue descubierto el pecado, no fue descubierto por el vecino, por la vecina, por la esposa, por el esposo, por la amiga, por el amigo, por el pastor. Entonces, estamos siempre en lo mismo, sin darnos cuenta que el primero que tiene que darse cuenta y que debe descubrirlo no es el vecino, el pastor, el hermano o la hermana, sino uno mismo. ¿Y cómo hago yo? ¿Cuál es la demostración de que ese pecado no me va a subyugar más? Confesarlo. ¿Y qué es confesarlo? Es declararlo. Declararlo, decirle, yo estoy pecando, Señor, acá está mi vida. El pecado no confesado es la bolsa de pus que nos lleva a la falta de santidad. Porque no solamente nos olvidamos de nuestro llamado, sino que ensuciamos nuestro llamado. ¿Cómo lo ensuciamos? No confesando lo que tenemos. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi falencia? Y cuando hablamos de pecado, no hay
acá vamos a hablar de varias cosas que nosotros... Esto no es pecado, es una mala costumbre, o es una costumbre. Pero la mala costumbre se convierte en pecado, porque yo acaricio mi costumbre. Hay personas que somos mentirosos por ser mentirosos y acariciamos la mentira. Le llamamos mentiras piadosas, mentiras blancas. No. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces hay cosas que uno las tiene que confesar, que no las podemos llamar, no podemos ponerle color al pecado. Pecado es pecado, nos aparte de Dios y punto. No hay pecados grises, pecados medios grises. No, pecado es pecado. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Ya lo vimos, pero quiero repasarlo, hermano, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Eh? El robo, por ejemplo. Yo no me meto a robarle a nadie, ¿seguro? Nosotros robamos de distintas formas. Plagiar, por ejemplo, es un robo. Yo no sé si usted se acuerda que antes... Era algo natural. Sí. Che, vos que compraste, ¿por qué no me haces una copia? Tomá. Y cuando te hicieron la copia estás plagiando. Los cristianos cantamos, el Señor me dio una alabanza, sí. ¿Qué alabanza? No sé, oye. Y le metemos música de no sé qué. Dicen, esta alabanza es mía, estás robando, estás plagiando. Plagiar es un robo, así, literal, como pareciera que no fuera, pero lo es. O sea, lo que nosotros le llamamos regrabar. Antes había los cassettes, y ahora ahí los CD se pueden regrabar. Y ahora no hay CD, hay pendrive. Y si lo metemos en los pendrive y todo está todo bien. Usar obras sociales de otro. Che, tener una obra social también. No, todavía hay, ¿Sí? Se puede hacer. Extraer pequeños elementos laborales. Total, esto le sobra al patrón. En los talleres, por ejemplo, uno de las grandes falencias que hay en los talleres son las herramientas. Yo recuerdo cuando estaba de encargado en Espataro, antes que se vayan todos los hacía poner todos en los tableros. Ármeme los tableros. Los tableros marcados. Claro, sí, los tableros. Póngame toda la herramienta en los tableros. No, pero falta la llave 10. Búsquenla y no se va nadie hasta que no aparezca la llave 10. Si no, a fin de mes ya no te quería Y no se iba nadie, no lo dejaba ir a nadie. Yo en eso era bruto. Loco, no se puede perder una llave. Y hay talleristas que se arman cajas enteras de herramientas. Se llevan una hoy, mañana la otra, pasado la otra. Y acá ha pasado en la iglesia, hermano. Acá en la iglesia ha pasado. Lo digo con dolor. Porque yo tenía una tenaza que me había regalado mi padre. años más. Y una prensa que se me había regalado mi padre. Y no sé qué estuvimos haciendo acá en la iglesia, nunca más apareció. Entonces, eso es robo. Pero lo llevé recuerdo, no, es robo. No hay tu tía ni mi tía. Son pecados no confesados. Y estos a veces son pequeñeces. Pero se hace carne en uno. Pero crece. Crece. Claro, crece, exactamente, esa es la palabra. Sí. Veamos qué dice 1 Corintios 6:10. Y otro que lea Proverbios 29:24. Dice, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Clarito, ¿no? Sí. Entre los ladrones también están los avaros. ¿Qué es una persona avaro? Avaricia. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y a veces tomamos lo que no es nuestro como nuestro y lo hacemos nuestro.
Hay derechos, por ejemplo. Cuando uno toma un derecho de otro, eso es un avaro. No podemos usurpar derechos. Nuestra vida ministerial, nuestra vida espiritual, nuestro camino al éxito, nos enseña que no tienen que haber avaricia en nosotros. Proverbio 29, 24. Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra. Las mismas son más sabias que los sabios. Proverbio 29, 24. Véalo de vuelta. Ah. 24 dice... 29, 24. Sí. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Oye pues la imprecación y no dice nada. ¿Qué es el cómplice del ladrón? El que compra cosas robadas. Claro. Este te lo vendo, vale 100.000, yo te lo vendo 10.000. Qué bendición. Bueno, y después decimos, no, pero yo no lo robé, yo lo compré. No. Sabemos que esto está robado. Entonces yo me hago cómplice, partícipe del robo. Los hijos de Dios no podemos entrar en eso. Entonces el hombre que trabajaba eso también que trabajaba. Él robaba cosas y él callaba. Yo a la boleta y no. Lo otro, la mentira. De la misma manera que el robo, le ponemos a la mentira categoría. Pero la realidad es que no hay distintas maneras de mentir. La mentira es una sola y la Escritura nos muestra claramente que la mentira es una práctica que no debe existir entre los hijos de Dios. Isaías 63, 8. Yo me enojaba. Me enojaba porque este hombre pasaba un presupuesto, ¿sí?, entero y la pura mano de obra. Y todas las cosas que había que hacer, o lo que sea, lo compraba el dueño, le hacía el presupuesto que el dueño compre esto. Y sobraba más del 50%. Todo lo cargaba él y se lo llevaba, y a mí me pagaba menos. Entonces yo me enojaba, que por qué se llevaba él y no me repartía a mí. Y a veces no nos damos cuenta, porque en realidad es una costumbre, es como que se hace una tradición. Una vez, hace muchos años, cuando había gente de ahí abajo que venían a la iglesia, se estaban todos colgados de la luz. Entonces yo le dije, hermano, usted no puede estar colgado de la luz. Pastor, pero todos están colgados de la luz. Todos sí, pero usted no. ¿Por qué no? Porque usted y yo somos parte de un pueblo diferente, llamados a ser un pueblo diferente. Si hacemos lo mismo que hacen los otros, no hay diferencia. Somos igual que el mundo. Y el Señor no quiere eso. Y se me enojaron. Entonces, ¿qué pasó? Tiempo atrás llego y le digo, ¿sobró ese material? Sí, me dijo, bueno, déjelo ahí, le digo que se lo vea al dueño después para que me sirva para otra cosa. No, sí, este material sobró y listo, yo me lo llevo, ¿no? Ah, bueno, haga lo que quiera, pero siga robando usted, yo no robo. Así no, así no. Bueno, eso es una buena decisión, Daniel. Lo que no es tuyo, no es tuyo. No, siempre fue así. Eso sí, siempre fue así. O sea, en los laburos que yo voy, pido 5 y me sobra 1. Jefe, mire, ahí está lo que sobró, se le puede servir para otras cosas. Nos vemos. Cosas así. No. Una vez sobró una hormigonera, pero no tampoco. 63.8, pastor. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su salvador. Repítamelo, por favor. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su salvador. Mi pueblo es hijos que no mienten. Amén. La mentira no existe, no debe existir dentro del pueblo de Dios. Dentro de la mentira está la hipocresía, hermano. No sé si se acuerda que le decía que el Señor hablaba a mi vida y decía, quita la hipocresía del púlpito. Porque a veces nosotros le queremos dar una mano a Dios y decimos cosas que el Señor no dijo
y usamos el nombre de Dios en vano. Es un terrible pecado. No usé el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos de la palabra. Y eso es hipocresía. A mí el Señor me dijo, estás siendo hipócrita, estás mintiendo. Y es una de las razones por las que los mensajes o el mensaje o los ministerios se van licuando, se van aguando, porque estás hablando en tu propio nombre. Y Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Es diferente decir, Dios dice por su palabra. Eso es otra cosa. Exactamente. Eso es otra cosa. Hace varios años atrás, yo siempre cuento de un viejo evangelista, que fue el que predicó toda la línea sur. Llevó el ministerio de la iglesia de las asambleas de Dios, toda la línea sur. Que en un momento de su vida, ya siendo un hombre ya anciano, 60 años aproximadamente, yo tenía 26, 27 años, vino y me dijo, el Señor me dijo que me ponga a tu disposición. Digo, pero yo no puedo manejar a usted, pastor. Usted es un anciano, es un hombre de Dios de muchos años. Digo, habla con Dios, hermano. A mí me dijo el Señor que venga y te diga, decime qué tengo que hacer. Gloria a Dios. Y una de las cosas que me enseñó, y que a veces no practico porque soy medio porfiado, es cuando uno predica decir, la palabra dice. Cuando nosotros decimos la palabra dice y tenemos cómo respaldarlo por la palabra, la cosa tiene otro poder, otra autoridad. Y otro evangelista, otro hombre de Dios, en Valdivia, bien digo, yo estaba predicando y reprendí espíritus en el nombre de Jesús. Y después que terminé de predicar, Dios hizo muchísimos milagros para la gloria del Señor. Llegó un hombre y el Espíritu de Dios me dio ciencia y le dije, hermano, Dios te devolvió la vida, tuviste medio muerto. Y el Señor, bueno, y después que terminé de predicar, el hombre me vino, ni lo conozco, nunca más lo vi esa vez y me entregó una enseñanza que me quedó marcado. Y si usted reprende en el nombre de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Y uno lo hace por costumbre, en el nombre de Jesús. ¿Pero qué es Jesús? Jesús Peralta, Jesús Pérez, Jesús Ramírez, Jesús Reyes, Jesús. No, en nombre de Jesús. ¿De qué Jesús, hermano, pastor? Usted tiene un ministerio tremendo y está esforzándose mucho. Y Dios tiene para usted la salida y el alivio. Porque no es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesucristo. Cuando usted nombra a Cristo y agrega el Cristo o Jesús de Nazaret a la palabra Jesús, el enemigo identifica ese nombre. Entonces usted no va a tener que esforzarse en nada. Y le di gracias. ¿No? Y nunca más lo vi al hombre, nunca más lo vi. Entonces, pero hay cosas que uno tiene que aprender. Amén. Proverbios 13:5. Dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace se hace odioso e infame. Repítalo despacito. El justo aborrece las palabras de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo aborrece la palabra de mentira. Aborrecer es odiar. Y si practicamos la justicia, pues el Señor no nos llamó a ser buenos, el Señor nos llamó a ser justos. ¿Amén? Éxodo 23:1. Dice, no admitirás falso enojo, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. La mentira es la madre de la
de ser testigo falso. Mentir es dar falso testimonio. Hay gente que dice, sí, porque yo vi, hice, no, a mí y se hacen eco. Lamentablemente, el 80-90% de las congregaciones se destruyen justamente por los falsos testimonios. Y la palabra más que se usa, yo lo vi. Me contaron. Lo vi. Vos sabés que lo vi, y ese otro va y dice, vos sabés que yo lo vi también. Y justamente hay una hermana que después de mucho tiempo yo alguna vez intenté saludarla porque no tengo nada contra nadie, y ahora ella me saludó y charlamos. Y yo no sé si ella como que razonó, reaccionó, no sé qué, y me dijo, lo que pasa, dice que usted se hizo eco de personas que no conocía y me culpó de cosas que yo no hice. Digo, mirá, hermana, yo la verdad, que yo tengo acusaciones contra vos en su momento, y la persona que te acusó, yo le dije, mire, fulana de tal, si usted dice que esta persona hizo lo que usted dice que hizo, escríbalo, fírmelo y tráigamelo. Entonces, con esa acusación que usted dice que esta persona hizo, yo la voy a llamar a terreno para ponerla en el lugar que corresponde. Porque me decía, ¿cómo usted puede tener una persona así? Y dije, yo no tengo cómo decir vos sí, vos no, yo no. Aparte, yo no soy testigo de nada. Cuando esta persona no hizo lo que dijo que le dije que hiciera, que trajera una acusación formal, no apareció nunca, ni la acusación nunca apareció. Entonces yo le hice un comentario a esa persona, mirá, ahí está, y lo tomó como que yo la acusaba. Bueno, y ahora le expliqué, me dice, no, yo no lo entendí así, pastor, perdóname, está todo bien. Entonces, los hijos de Dios no acusan por acusar. Es feo eso, es feo porque destruye vidas, familias, ministerios, congregaciones, y algún día tendremos que presentarnos delante de Dios por eso. Y eso va a ser feo, la verdad que va a ser feo. Lo otro, la traición. Otra de las cosas que tenemos a veces en nuestros pecados, todos tenemos de repente esos pensamientos. Si fuera, yo lo haría así. Porque especialmente en el área ministerial, yo le decía el otro día, acá hubo un varón de Dios muy, muy fuerte en cuanto a la capacitación. Fue el pastor de la pastora Nancy. Y cometieron el error, la misión de mandarle un ayudante, un joven, lleno de vitalidad. Y la congregación se obnubiló con la fuerza de su juventud y de su conocimiento y de sus razonamientos. Y le vació la iglesia, le rompió la iglesia. Era carismático, además. Sí, era carismático. Estoy hablando de la Biblia abierta de Bucarrandán, una iglesia que provocó en su momento un gran mover para la gloria de Dios. Y el 90% de los pastores que estuvieron, y algunos están todavía en el ministerio acá en la Biblia abierta, salieron de ahí, de los lomos de ese hombre, pero terminó prácticamente solo, con la iglesia vacía, un templo grandísimo. Entonces, esa traición es un pecado que muchas veces donde nosotros provocamos divisiones. Y eso es un pecado, eso es un espíritu absalónico, así se le llama, espíritu absalónico. Pero tiene una consecuencia muy nefasta. El que practica eso termina muriendo aún por las personas que alguna vez fueron aliados. Mueren, sus ministerios mueren.
Sus ministerios terminan mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Así es. Absalón murió por parte del ejército que él lo había levantado, y otros que fueron leales al rey lo terminaron matando. Pobre pastor murió en un accidente. El pastor Berlindo del Tránsito Carrasco murió prácticamente solo, siendo un hombre, aparte, con lo que él sabía. Entonces siempre esas tradiciones terminan mal, porque si hay algo que Dios ama y cuida, es los pastores, los siervos, que trabajan con corazón limpio, con limpia conciencia. Amén. Otro de los casos es cómo terminó María o Miriam, la hermana de Moisés. Terminó leproso junto con Aarón. Ahí lo vemos en Números capítulo 12, del 1 al 10. Todas ese tipo de circunstancias terminan de la misma forma, hermano. Podemos ver otro caso. Dígalo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a María, a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a las puertas del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahora fíjense una cosa, ¿no? Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. Y hay una sola palabra que nos describe el amor de Dios hacia un siervo. Dice, y oyó lo que estaban hablando. Y dice, vengan para acá. No queda nada sin consecuencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ayer estuve escuchando un mensaje, porque yo a la mañana, por ahí, 4 de la mañana, me despierto ahora un momento y por ahí escucho un mensaje. El otro día escuché un pastor de Buenos Aires, que fue lo que dije el domingo, y también escuché hoy a la madrugada a otro siervo de Chile, que empezó a hablar y a blasfemar contra otro pastor. Y casi le escribí, pero dije, no, tiene que saber en lo que se mete. Nadie puede hablar en contra de un siervo. No tenemos que ensuciarle el manto a nadie, porque eso es traición. Y porque yo no soy mejor que ninguno, y ninguno es mejor que yo. Somos todos llamados con distintos llamamientos. No tenemos que... de Dios que tiene que llamar los terrenos del Señor, ¿no? Listo. Entonces, Dios se encarga de su siervo. Y Dios defiende a su siervo. Dios los defiende. Y cuando uno se mete donde no se tiene que meter, siempre termina mal. Números capítulo 16. Encontramos otro caso de un hombre que se llamó Coré. Anótelo nomás, no lo vamos a anotar porque es largo el mensaje.
llamó Coré. Se levantó contra el siervo y terminó él y toda su familia. Eso es lo que pasa cuando a veces nos levantamos contra los hombres que Dios levanta. La consecuencia muchas veces no es solo para nosotros, es en contra de nuestra familia. Yo conozco dolorosamente casos de hijos de hombres que yo considero como de Dios, pero no quieren saber nada con la iglesia, ni con su padre, ni con la palabra, porque han escuchado a sus padres hablar en contra de otros. Y dice, ¿para qué voy a ello? Y eso es una consecuencia, la consecuencia de la maldición o el pecado de Coré. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Otro de los pecados no confesados es la desobediencia a Dios y a los sacerdotes. Le voy a dar algunas citas bíblicas, anótenlo. Deuteronomio 28, 15 al 29. Segunda de Crónicas, pero no. 20. Y Deuteronomio 17, 12. ¿Alguno que lea uno solo de los textos? Dice, y el hombre que prosiguiere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para militar así delante de Jehová Dios, o al juez, de tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Esto es la ley. Esto es la ley. Dice, sí, porque a veces hablamos del ungido de Jehová. Y cuando decimos el ungido de Jehová queremos que es el pastor solamente. En la ley había el círculo del ungido era el rey, el profeta y el sacerdote. El Señor manda que obedezcamos a los sacerdotes, a los profetas. También dice que escudriñemos, que analicemos, que no nos creamos cualquier cosa. Y antiguamente el que no obedecía, ¿cuál era la consecuencia? Usted lo leo. ¿Qué tenía que hacer? El tal. Había muchas vueltas, ¿no? Esa es la ley. Gracias a Dios no estamos en la ley. Sí, pero también se puede hoy morir espiritualmente hablando. Por eso ahí quería llegar. A veces la muerte en este tiempo no es física. Es emocional, espiritual, ministerial. Aunque los dones y los ministerios son irrevocables, muchos de esos ministerios se turban y se enturbian a causa de la desobediencia. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios pone a quien quiere, como Él quiere y porque Él quiere. Y lo pone para edificar a los santos. Efesios 4:11 dice, ¿no es cierto?, que Él lo pone para edificar a los santos. Y la desobediencia, según Efesios 4, la desobediencia a ellos es como la desobediencia al Espíritu Santo. Porque Él mismo dice, Efesios 4:11 dice, Él mismo, hablando del Espíritu, constituyó a uno, ¿no es cierto?, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros, para perfeccionar. Y si Él lo puso para hacerlo y no hacemos caso, ¿a quién desobedecemos? Al que nos puso. Yo nunca quise ser pastor, pero me tiene acá. Amén. Hebreos 5:1. No tenemos que olvidar a veces, no, pero el pastor, viste, qué es esto, qué es aquello, y nos encontramos 10.000 cosas. El llegar a ser sacerdote o pastor no implica no tener errores, porque tenemos errores por una simple razón, y ahí lo vamos a ver. Hebreos 5:1. Porque todos somos sacerdotes tomados desde los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Porque todo sacerdote o sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Usted como pastor, yo como pastor, no somos ángeles que volamos, somos humanos y por lo tanto con un montón de errores.
Yo no puedo pretender que Daniel o Marta o el pastor Nicolás o Ruth sean perfectos, porque la perfección está solo en Dios. Dios es perfecto. Nosotros tenemos que ir caminando en pos de la perfección, pero tenemos que tener por lo menos lo que decíamos el domingo, ¿no? Es decir, bueno, tratar de ser con nuestra incapacidad de alcanzar un ideal de conducta, un ideal de ética, un ideal de paz, un ideal, no la perfección, porque la perfección no la hay que encontrar usted acá, ni yo tampoco. Amén. Dios bendice a los obedientes, a los ministerios. Deuteronomio 30, del 9 y 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay una promesa de bendición si nosotros obedecemos. Yo obedezco a Dios, a nadie más que a Dios. Es mentira eso. Si no obedecemos a que Dios puso, tampoco obedecemos a Dios. Porque yo no levanté a los ministerios de ustedes. Yo no lo levanté, lo levantó el Señor. Ustedes tienen una unción sobre ustedes que no la puse yo oré por ustedes. Pero la unción vino de Dios. Entonces yo tengo que obedecer, tengo que respetar, tengo que valorar, tengo que aceptar sus errores aún. Porque lo puso, están ustedes aún puestos por Dios, a pesar de sus errores y los míos. No, porque me voy, porque el pastor, porque la hermana, porque la hermana. Es un peligro eso. Amén. La falta de búsqueda de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Estamos desinteresados en buscar a Dios. No tenemos tiempo para Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que realmente no le damos a Dios el tiempo que Él se merece. No se lo damos, me incluyo. Tenemos que buscar a Dios más en este tiempo porque es un tiempo muy difícil. Segunda de Crónicas 26:5, por favor. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visión de Dios. Y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En el tiempo que buscó a Jehová, Él nos prosperó. Hoy justamente escribí una publicación. Algunos se juntaron, se acopiaron y otros no quieren, no les gustó. Una cosa es Dios te bendiga. Es un saludo con un buen deseo. Dios te bendiga, hermano. Y el otro saludo es Dios te va a bendecir. Son dos cosas totalmente diferentes. Toda bendición no está seguida por el buen deseo de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, de un pastor o un maestro. Toda bendición está seguida por un acto de obediencia. No hay bendición sin obediencia. Lo otro es biribiri. Dios te va a bendecir. Yo deseo que Dios te bendiga. Pero no te va a bendecir porque no depende ni siquiera de Dios. Parece una burrada decirlo. No depende ni siquiera de Dios. Depende de tu decisión. Dios quiere. Ahora, hay algo que nosotros a veces decimos, Dios lo puede todo, en Dios está hacer todo. No es así, Dios no puede hacer todo. Dios no puede hacer todo. Y lo están grabando. Y yo sé que me estoy metiendo en un problema. No puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces, hay algo que Dios no puede hacer.
Y lo segundo, Dios no puede actuar en tu vida a menos que vos los dejes actuar en tu vida. Dios quiere, Es un caballero. es un caballero. Dios quiere y puede, si vos lo dejás, si yo lo dejo, si yo quiero que Dios me bendiga, lo primero que tengo que hacer es obedecer. ¿Obedecer a quién? A los que Dios puso. Y esto muchas veces se mal usó, se mal usa. Y tenemos iglesias presas. Y esto es un espíritu nicolaíta de hombres que practican esa teología nicolaíta. Yo soy su pastor y usted a mí me tiene que obedecer. No. Yo soy su padre espiritual. No. No. Yo soy su hermano. El apóstol Pablo, 1 de Pedro 5, habla y dice, ¿no es cierto?, que debemos ministrar, ¿no es cierto?, no por ganancia deshonesta, sino con temor, con temblor. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Yo me debo a mí mismo respetar, en primer lugar. ¿Cómo me voy a respetar? Haciendo lo que Dios dice que haga para ser un ejemplo. Si yo no soy ejemplo, no puedo, la gente va a ver en mí lo que tiene que ver a Cristo en mí, como pastor. No como pastor, sino como cristiano. La palabra cristiano significa símil a Cristo, o igual a Cristo, o discípulo de Cristo. Entonces, Dios tiene que mostrar, usted y yo tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Y tenemos que obedecer. No hay forma, ni con plata, ni con oro, ni con nada, que nosotros podamos hacer para ser bendecidos por Dios. Una cosa es bendecido por Dios, que es diferente tener misericordia de Dios en nuestra vida. Todas las mañanas Él renueva su misericordia, pero no su bendición. La bendición está y cae sobre los obedientes, sobre los hijos obedientes. La misericordia está sobre todos, obediente y desobediente, pero la bendición no. Deuteronomio 28 es claro, dice, te bendeciré si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra la palabra y los estatutos que yo propongo hoy, te bendeciré. No antes. Te bendeciré en tu entrada, en tu trabajo, en tu economía, tu salud, en tu familia. Obedecer. Y cuando hablamos de obediencia, lo que veíamos el otro día en el mensaje del domingo, también es obediencia, el soportarnos unos con otros. ¿Sí? Porque si yo hago lo que quiero en contra de la pastora, estoy desobedeciendo a una orden de Dios. Dice la palabra del Señor, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán. Y cuando los llamó, los bendijo y le dijo, los bendijo, ¿debido a qué? A la obediencia. Los unió y les dijo, fructificad, multiplicad. Dios quiere la multiplicación del matrimonio, que no es solamente engendrar hijos. No, porque hijos los cachorros tienen los perros también. Cuando habla de prosperar y de multiplicar, habla de la conjugación de una sola voluntad. Yo tengo que estar unido a la voluntad de la pastora y ella tiene que estar unida a la voluntad mía. Si ella no me obedece, es porque yo no lo obedecí primero. Porque yo soy el sacerdote de ella. Y ella tiene que ver a Cristo en mí. Yo sé que a lo mejor esto es, ¿cómo es esto? Pero es así. Cuando yo digo es un inútil es porque yo soy un inútil. Porque no estoy dando ejemplo. Cuando estudiemos matrimonio se va a dar cuenta de un montón de cosas, de errores que cometemos y por las que no
tenemos un grado de prosperidad, porque dice que los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, multiplicado. ¿De qué hablaba de la multiplicación? ¿Tener, engendrar hijos? Todo. La multiplicación es lo que nosotros le llamamos prosperidad. Comúnmente decimos prosperidad. Entonces, ¿por qué no somos prosperados? Porque siempre andamos, no sé, peleando. A veces ganamos un montón de plata y no prosperamos. Para decirlo de Dios, un trabajo en equipo. Exactamente. Entonces, la bendición de Dios es esa. Y la orden de Dios es esa. Si yo no la cumplo, cuando dice soportar los unos a los otros, no estoy diciendo te tengo que aguante que tengo con esta mujer. No. Yo vengo mal y le tengo el cielo que habla. Ni la mujer que diga que aguante que tengo con este hombre, no sé qué hacer. No, no. Soportar es levantar la debilidad del otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Busca la paz y síguela. Según menos. La paz y la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Vamos, ya lo dejamos hasta acá. Pero ¿qué significa ser santo? Reconocer tus pecados. Tener propósito. ¿Cuál es mi propósito? Yo hablo con ella. ¿Cuál es el propósito que tengo con ella? Eso es ser santo en mi matrimonio. Practicar la santidad en mi matrimonio. Porque mi santidad con Dios, sin santidad en mi matrimonio no existe. Dice la palabra de la cruz, hace una cruz ahí. De Dios pasa. Y el que parece que se hilara finito, es así. Hace una cruz ahí. Yo leí una parte cuando dice, para que tus oraciones no me sean en torno. Queremos tratar a nuestra mujer como vaso frágil. Habla el apóstol Pedro. Tenemos acá dos líneas. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esa raya? Es una línea de la tierra al cielo, del cielo al cielo. Exactamente. Tierra, marcamos. Tierra y el cielo. Pero tengo una línea horizontal, que es marido y mujer. Formame un triángulo ahora. Pone arriba a Dios. Varón, sí. Y mujer. En ese triángulo, ¿cómo hago yo para acercarme a Dios? Unido con una. Si yo digo, subo yo solo, no, yo busco a Dios. Estoy a la misma. Yo para encontrarme con Dios, en especial, por eso nos unió el Señor. No hay otra forma. Varón y mujer tienen que subir juntos para encontrarse en comunión con Dios. Parece algo, pero pastor, esto, ¿es así? Sí, porque si no, no se entiende, no hay otra relación de mundo así. Ese es el camino a la perfección. Comienza en la tierra, comienza en la horizontal. Yo no puedo decir estoy en comunión con Dios si estoy peleado con mi esposa. Si no me pongo de acuerdo con mi esposa. Si vivo peleando por lo que a mí me parece que está bien y lo que ella no... No, a mí me parece... ¿Y qué consigo con él? Me parece a mí y él parece de ella. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de santidad, nuestra santidad con Dios comienza en mi santidad
Vuelvo a decir lo que es santidad, si quiere anotarlo ahí. Crecen naturalmente y espiritualmente al mismo tiempo. Claro. Santidad es estar apartado para. Apartado con propósito, o apartado para. ¿Para qué los unió Dios? Y para tener relaciones sexuales toda la noche, ¿no? El matrimonio no es para tener relaciones sexuales toda la noche. Es para multiplicarse. Porque algunos creen que, bueno, me caso, entonces tengo sexo toda la noche. Y el hombre es diferente a la mujer. El hombre es diferente. Gracias, Ruth. El hombre se excita por la vista. Como el chancho que ve la papa y quiere comer. No importa si está picada, si está podrida, si tiene gusano. Parece que fuera jugosa. ¿Y la mujer cómo se excita? Qué gráfica la pastora. Es que he visto chanchos comer hacia arriba. La mujer se excita por el oído, no por la vista. Entonces, nosotros los hombres tenemos, lamentablemente, tenemos la infausta desgracia de pensar que somos iguales. Y lamentablemente la mujer está entrando en ese error. El diablo les ha metido eso en la cabeza, el famoso empoderamiento masculino, o femenino, perdón. Entonces somos iguales. Entonces la mujer va a entrar en la misma postura del hombre, pero pues no se queje. Era una parte. Pero no solamente en la parte física, sino fisiológica. Porque el hombre, ¿qué necesita para excitarse un hombre? Mirá, qué bueno que esto, ya se hizo la imagen, se la creyó, ya la visualizó, ya. Por eso, La luna. por eso dice que si alguno en su mente codiciara, ya ha pecado. Ve, la mujer necesita otras cosas. Necesita un tiempo. La mente más por el personal, que lo mismo va sobre La mente Claro. más rápida que la luz. Necesita que se la trate, que se la escuche, que la consienta, ¿no es cierto? Por supuesto hay raras excepciones, mujeres que no les importa nada, también son machucadas en ese sentido de que la mujer, la mujer sana en Dios necesita otras cosas. Entonces mi santidad con Dios comienza en mi santidad en mi familia, en cumplir el propósito de Dios para mi familia. Entonces, ¿por qué? Porque si no, lamentablemente, la familia se rompe, que es lo que el diablo quiere hacer en este tiempo. Quiere romper. Porque sabe que si rompe a la familia, si no hay santidad en la familia, lamentablemente destruye. Como si el barco se hunde. Exactamente. Y después, para sacarlo a flote, no bueno. Yo cuando hablemos de matrimonio voy a hablar algunas cosas que vamos a decir, ay pastor, usted es muy serio. A mí ya me criticaron alguna vez. Unos pastores, el pastor fue a hablar conmigo, me dijo, pastor, tengo un problema con mi esposa, porque mi esposa está 2 o 3 meses que no quiere que la toque, que esto, que aquello, que lo otro. Y le digo, hermano, pero esto es cuestión de hablarlo. Y si usted lo hablaría, sí, cómo no. Me invitó a su casa y fui. Y la excusa de la mujer era que tenía una cama que hacía ruido y entonces... Entonces le dije, hermana, pero usted haga una cosa, si usted considera que eso es una excusa o un motivo, baje el colchón al piso y estén tranquilo, porque es su esposo. Y usted no tiene derecho a negarse. Creo que no tiene nada de malo si somos un matrimonio. Claro, si fuera bueno. otra persona que no es tu esposo o esposa, ahí sí. Bueno, pero en esa oportunidad me criticaron porque dijeron que yo era un sexópata. Después que me dijeron el problema y le di una solución, me trataron re mal. Entonces hay veces que
el otro problema que tenemos muchas veces, por la que tanto el hombre como la mujer divaga, se le va la mente, es porque nos olvidamos que antes de ser marido y mujer fuimos novios y aparte de ser novios fuimos amantes. Ay, pastor, ¿cómo es la palabra amante? Es lo que fuimos, amantes. ¿Qué es amante? Exceso de amor, estar juntos, deseo, pasión. Y después de los años, nada, no, esto no, porque está mal, no. Es importante cada vez que podamos, sentirnos otra vez novios. Entonces, sentirnos un poco novios, ¿por qué? Es como rehacer el círculo de amor, porque uno dice, yo la amo, sí, pero se terminó la pasión. No, hay que renovar la pasión. Y eso no tiene nada de malo como matrimonio. No estamos hablando de... Es normal. No. Pero a veces no es tan normal, pastora, lamentablemente. No es tan normal. A veces la rutina nos hace perder lo que nosotros tenemos que no dejar de perder nunca, que es la pasión. ¿Amén?